Muy bien, vamos a hablar ahora sobre la estructura, la anatomía odontológica del ser humano, que es el tema que me ha tocado tratar dentro de estas diapositivas referentes a la materia de medicina legal. Como sabemos, sonreír, hablar, comer o beber o cualquiera de estas acciones que se consiguen gracias a una de las partes más pequeñas, sin embargo, una de las más importantes, como es la boca. Como sabemos, la boca es donde inicia todo el sistema de digestión y todo el sistema más importante para procesar los alimentos. La anatomía dental es una de las partes, que es el tema a tratar, es una de las partes de nuestro organismo encargado de estudiar el sistema dentario, su función, morfología, características, estructura y movimiento de cada pieza dental de forma individual y en relación con otros dientes. Esto quiere decir que la anatomía dental, al igual que existe la anatomía corporal, lo que nos va a ayudar es a determinar cuál es la función, la morfología y la estructura, las características de cada una de nuestras piezas dentales para el funcionamiento correcto de todo el sistema vocal. Dentro de la estructura dental nosotros tenemos como una de las partes más importantes la corona. Cuando abrimos la boca lo que se ve es la corona, que es la forma de esa corona es lo que determina la función del diente. Es decir, las piezas más afiladas sirven para cortar el alimento y las más planas son para moler la comida que entra a la boca. El esmalte, que es una de las partes más importantes del cuidado dental, según lo que determinan algunos conocedores del tema, y ya sin embargo también es la parte externa del diente y el tejido más duro de nuestro organismo. Gracias a la hidroxiapatita, el mineral más duro del cuerpo humano, pero a pesar de su dureza es muy frágil y debe cuidarse, porque este no se regenera. Vale hacer una acotación aquí, el esmalte dental tiende a desgastarse cuando no tenemos los cuidados adecuados, por ejemplo, cuando consumimos ciertos tipos de colorantes o la nicotina en el caso del cigarrillo. Muchas veces creemos que los dientes amarillos tienden a ser una consecuencia de falta de aseo dentro de nuestros dientes, nuestro sistema bucal. Sin embargo, una de las consecuencias de la nicotina o del consumo excesivo del café es el desgaste del esmalte, mismo que no vuelve a regenerarse, como suele pasar con otro tipo de partes de nuestro cuerpo. El esmalte es translúcido e insensible al dolor, ya que no tiene terminaciones nerviosas como otras partes del diente, que más adelante las tocaremos. Sin embargo, el esmalte, este es translúcido, o sea, no podemos observarlo, y este es insensible y una vez que se va desgastando significa que no va a causar ningún tipo de dolor y lo único que vamos a poder hacer es percibirlo físicamente. La raíz es la parte del diente que se inserta en el hueso. Aquí sí tenemos ciertas conexiones nerviosas y esta forma las dos terceras partes de la pieza dental. Esta no es visible, pero no es visible de cierta manera, no como el esmalte, que en tal caso no es perceptible, sino que no es visible porque está oculto debajo de la encía. En tal caso no es visible porque se encuentra por debajo de la línea de la encía. Cada diente puede tener entre una y tres raíces dependiendo del tipo de pieza dental. Como sabemos, las piezas molares tienden a tener tres raíces y muchas de ellas suelen encarnarse, y ese es un tema de debate que se ha presentado dentro de la odontología, no tanto forense, sino la odontología como materia principal. La dentina es la capa del diente que está justo debajo del esmalte y la responsable del color de los dientes. Tiene varias propiedades como la dureza, la permeabilidad, la radiopacidad, la translucidez, la elasticidad y, como ya hemos señalado, el color. Es muy sensible a las temperaturas. La dentina es la encargada de iluminar, se podría decir, lo que yo refería anteriormente, como es el esmalte, que viene siendo la capa protectora. La función principal de la dentina es soportar el esmalte, como lo acabo de mencionar, y transmitir los impulsos de la raíz hasta la pulpa dental o el nervio del diente. Cuando esta dentina se ve afectada, generalmente solemos sentir cierta sensibilidad dental al momento de consumir productos de temperaturas muy altas, como por ejemplo consumo de hielo o de helados, por ejemplo. Y existen muchas personas que tienden a generar cierto tipo de reacción nerviosa al momento del consumo de estos productos, y es entonces cuando existe una alteración de la dentina. Muchas personas creen que esta dentina ese problema puede ser solucionado simplemente con el uso de ciertos tipos de productos, como pastas dentales o cualquier otro tipo de pasta dentro del comercio, que nos prometen el hecho
de curar este desgaste de la dentina. Sin embargo, esto es un tema mucho más amplio que no entraré porque no es de nuestra incumbencia. Sin embargo, vale recalcar que no es algo que sea tan fácil de solucionar y por eso debemos cuidarlo. La pulpa se encuentra debajo de la dentina, debajo de la dentina se encuentra la pulpa. Está formada por un tejido blando y suave que contiene el sistema nervioso y los vasos sanguíneos. Sí, a mi criterio y según lo que he leído de ciertas doctrinas referente al tema de la odontología, no tanto médico-legal, sino la odontología en sí general, como lo mencionaba al principio, esta es la parte más importante dentro de nuestro sistema dental. ¿Por qué? Porque contiene el sistema nervioso y los vasos sanguíneos que al momento de hacer la extracción, por ejemplo, de ciertos molares, es súper importante conocer dónde se encuentran los tejidos nerviosos y los vasos sanguíneos y por eso muchas veces envían a hacer placas antes de hacer la extracción de ciertos molares. Bueno, su principal función es proporcionar vitalidad al diente y como protector responde a estímulos como la temperatura, frío, calor, presión o el dolor cuando se produce una caries. Como sabemos, las caries son producidas por varios factores. Uno, falta de higiene. Dos, por el consumo excesivo de ciertos productos que generan un desgaste dentro de nuestros molares, como por ejemplo los dulces, etcétera. Y se va generando cierto desgaste del diente, lo cual genera una carie. Esta carie muchas veces cuando no son tratadas a tiempo generan cierto tipo de dolor y la pulpa es la encargada de transmitir ese dolor a los nervios. Cuando la pulpa dental se inflama es dolorosa y se produce una afección conocida como pulpitis, misma que deberá ser tratada por un odontólogo y bueno, no entraremos en materia porque no es de nuestra incumbencia. El borde de la encía es la línea que hay entre los dientes y las encías. Esta mucosa protege nuestros dientes de posibles microorganismos que habitan en nuestra boca. El color de las encías indica el estado de salud de nuestra boca. Lo ideal es que presente un color rosáceo pálido. ¿Qué sucede? Cuando nos lavamos nuestros dientes y tiende a salir cierto tipo de sangrado, es porque tenemos sarro que está almacenado dentro de nuestras encías. Generalmente cuando la encía tiende a tener un color muy rosáceo, o sea, tirado a rojo, generamos más sarro que está almacenado dentro de nuestras encías. Es por ello importante conocer el color saludable de nuestras encías. El color exacto saludable debería ser rosáceo pálido. Sin embargo, si está muy claro, también sería un inconveniente, y si está muy rosáceo, sería también otro problema por el almacenamiento del sarro. Vamos a mencionar por último la clasificación de los dientes y sus funciones. Este es uno de los temas más importantes dentro de la anatomía odontológica, ya que es importante conocer, sobre todo en nuestra materia de medicina legal, la clasificación de los dientes y sus funciones, porque como sabemos, hace años en Estados Unidos e incluso aquí en Ecuador recién, han juzgado, han sentenciado a las personas por el simple hecho de una pericia odontológica que determine que las piezas molares de ciertas personas coinciden con las piezas molares de las mordidas encontradas dentro del féretro de cualquier persona. Sin embargo, ahora con el crecimiento de la tecnología y con el avance de los estudios, etcétera, se puede determinar que no siempre existe una exactitud al momento de determinar si las piezas dentales de una persona coinciden 100% con las piezas dentales del féretro de una persona, una víctima. Por ejemplo, en el caso de una violación, que una víctima se le encuentre muerta y entonces le vemos que tenía una mordida y no podemos determinar simplemente por el hecho de que existe una pericia odontológica que las mordidas del supuesto infractor coinciden, si no tenemos ni siquiera una placa determinada como es en otros países, que a cada persona tiene una placa determinada y después existen ciertas coincidencias. Bueno, las piezas dentales tienen dos tipos de funciones, que es la función masticadora, que es la encargada de los dientes molares principalmente, y la función fonética y estética. Los dientes caninos e incisivos son los encargados de estas dos finalidades. Muy bien, los incisivos son los dientes que más enseñamos cuando sonreímos. Están formados por un total de 8 piezas dentales. Los incisivos frontales con 2 superiores y 2 inferiores y los incisivos laterales con 2 piezas arriba y 2 abajo. Tienen bordes afilados en forma cónica y una sola raíz. Su principal función es la de cortar los alimentos para facilitar el masticado por parte del resto de los dientes antes de ser tragados. Masticar, porque
los caninos se utilizan para el desgarre de los alimentos. Y vale hacer esta acotación, porque no es lo mismo el desgarre de los alimentos, que son por naturaleza, incluso en los animales, sabemos que ciertos animales tienen caninos mucho más extensos, ellos los utilizan a sí mismos para el desgarre de los alimentos. Entonces vamos a hacer esa concordancia, la anatomía odontológica de los animales con la nuestra. En tal caso, también son utilizados los caninos para el desgarre de los alimentos que no pueden ser fácilmente cortados por los incisivos, como es el caso de carnes. Ya. Estos dientes tienen forma puntiaguda y se les conoce popularmente como los colmillos. Tenemos dos en el maxilar superior y dos en el inferior, y esto es más que lógico. Los premolares, situados en la parte intermedia de la boca, delante de los molares y detrás de los caninos, estos dientes tienen dos cúspides puntiagudas en su superficie de masticación. Su función es la de aplastar y triturar los alimentos, y hay un total de 8 premolares repartidos en 4 en la parte superior y 4 en el maxilar inferior. Es donde más suele almacenarse esto de las caries, y por eso hay que tener cuidado. Los molares, conocidos comúnmente como las muelas, son las piezas dentales más grandes que tenemos en la boca. Se encuentran situadas en la parte posterior de la boca, dividido en dos bloques de 6 dientes en la parte superior y en el maxilar inferior. Se encargan de triturar y moler los alimentos en pequeños trozos para poderlos digerir fácilmente. Por eso yo mencionaba al principio de que la boca es la parte más importante al momento del inicio del sistema, de hacer todo esto del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque si masticamos bien y el alimento procesa de manera adecuada en la boca, entonces a nuestro estómago los ácidos gástricos no van a tener que trabajar tanto, y así el reflujo gástrico va a ser menos. Como consecuencia, los alimentos van a ir súper bien triturados a nuestro sistema digestivo, que es el intestino delgado, intestino grueso y finalmente el colon. Entonces, la parte más importante de nuestro sistema digestivo, según algunos pensadores y sabios del tema, mencionan que es la boca. Bueno, esa es toda mi exposición. Muchas gracias.